He firmado el acuerdo de divorcio. Alejandro, de hoy en adelante, no nos debemos nada. Sun Yao deslizó aquella hoja de papel, fina como una lámina, frente a él. Su tono era un gélido desdén, afilado como cristal roto. El mundo que me ofreciste era demasiado pequeño, tan pequeño que sentía que me ahogaba. Alejandro tomó la pluma. Por un instante, su mano se detuvo, suspendida en un titubeo apenas perceptible. Luego, trazó su nombre, alzó la mirada y contempló a aquella mujer a quien había amado durante 5 años. Su maquillaje era impecable, su atuendo de alta costura, parecía pertenecer desde hacía tiempo a otro mundo, uno reluciente y distante. Esbozó una sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. Sun Yao, ese mundo entero, del que tanto hablas, no era más que un rincón que yo te regalé por capricho. Hoy, lo reclamo de vuelta. En la oficina de asuntos civiles, el librito rojo se convirtió en uno verde en apenas 10 minutos. Sun Yao sostenía aquel certificado de divorcio como si acabara de desprenderse de una carga abrumadora. Exhaló un suspiro profundo y prolongado. Dándose la vuelta, se alejó sin más. Sus tacones repicaron sobre las baldosas pulidas, emitiendo un sonido nítido y definitivo, sin el más mínimo asomo de nostalgia. Alejandro permaneció en el mismo sitio, observando su grácil y fría silueta hasta que aquel destello de color se desvaneció en la hiriente claridad del sol que inundaba la puerta. Bajó la mirada y contempló el librito verde que sostenía en la mano. 5 años de matrimonio habían llegado a su punto final. El teléfono vibró una vez. Era un mensaje de Sun Yao, conciso y directo. Las cosas que tienes en casa, sácalas cuanto antes. No quiero ver ni un rastro tuyo. Alejandro no respondió. Se limitó a guardar el móvil en el bolsillo y salió por la puerta principal del registro civil. El viento estival, cargado de una oleada de calor, le azotó el rostro, pero no logró transmitirle el más mínimo atisbo de calor. Regresó a aquel lugar que otrora había sido llamado hogar, un dúplex en el ático de un exclusivo complejo residencial en el centro de la ciudad. Al abrir la puerta, una ráfaga del costoso perfume de Lucía le envolvió. Todo en el salón permanecía tal cual, y sin embargo, parecía que todo había cambiado. En el recibidor, sobre el zapatero de madera que él mismo había confeccionado, ya no estaban sus zapatillas. En la pared, aquel retrato de bodas que se tomaron juntos en el extranjero también había desaparecido, dejando solo una solitaria mancha blanca. Alejandro esbozó una mueca y comenzó a hacer el equipaje. Sus pertenencias eran pocas, unas mudas de ropa y algunos libros viejos. Había también un baúl de madera, ya algo desgastado. Al abrirlo, encontró dentro gruesos fajos de bocetos, desde esbozos a lápiz hasta acuarelas de delicados matices. Cada hoja representaba un diseño de vestuario exquisito y magistral. En la esquina inferior derecha de todos aquellos dibujos, lucía una misma firma, una marca antigua y sobria, cuya forma evocaba la de un carácter. Tomó al azar la hoja que estaba encima de todo. Era un diseño de vestido de noche inspirado en el firmamento estrellado, con el bajo del vestido salpicado de diminutos diamantes que, bajo la luz, debían de brillar con fulgor. Este dibujo, lo había trazado él 3 años atrás, y el mes pasado, Sun Yao acababa de alzarse con un prestigioso premio nacional para diseñadores emergentes gracias a una obra de una creatividad sospechosamente similar. En aquel entonces, ella se erguía en el estrado del premio, rebosante de ímpetu y orgullo. Mi inspiración brotaba del anhelo por la libertad y la inmensidad estelar. Alejandro, sentado entre el público, aplaudía en silencio. Ahora, al recordarlo, solo le embargaba una sensación de amarga ironía. Fue entonces que volvió a guardar todos los bocetos en la caja. Al cerrar la tapa, se escuchó un leve clic asterisco, un sonido que pareció sellar, de manera definitiva, aquel vínculo sentimental. Con el ataúd cerrado y el juicio final emitido, tras recoger sus pertenencias, Alejandro dirigió una última mirada a aquel espacio vacío y gélido que alguna vez fue su hogar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. En la pantalla titilaba el nombre, Gané. Alejandro deslizó el dedo para contestar. Desde el otro lado de la línea llegó la voz de un hombre rebosante de brío, cargada de una fanfarronería y satisfacción que no se molestaba en disimular. Alejandro, me han dicho que tú y Yin Yao os habéis separado. Enhorabuena. Al fin lo comprendió. Dejó ir a ella y también se liberó a sí mismo. Jian Lin, el actual socio de diseño de Sun Yao, y también su pretendiente público, un inversor con cierta reputación en los círculos de capital. Alejandro no dijo nada. Yin Yao pertenecía al escenario internacional. Era una perla deslumbrante, pero no eres más que una mota de polvo en su camino ascendente. La voz de Fernando resumaba un veredicto desde las alturas. Tú no puedes darle el futuro que anhela. Yo sí. La próxima semana, en la gala estelar, Yin Yao cerrará el acto con su obra cumbre, Renacimiento. Será el aldabonazo definitivo que le abra las puertas internacionales. Entonces lo comprenderás. ¿Qué distancia exactamente te separa de ella? Ah, se me olvidaba comentarte lo de las entradas para la gala estelar. 30.000 por cada una. ¿Te interesaría presenciarlo, Alejandro? Gianne soltó una risa burlona antes de cortar la comunicación. Alejandro permaneció con el móvil en la mano, el rostro impasible. Por supuesto que conocía la gala estelar.
Era el evento anual organizado por su propia productora de entretenimiento, uno de los proyectos que más capital consumía. En cuanto a aquel billete de entrada de 300.000, parecía que él mismo había fijado personalmente su precio. Al colocar la última caja junto a la puerta, el móvil volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Descolgó, y desde el auricular llegó una voz sumamente respetuosa. Señor Alejandro, soy Carlos. Alejandro respondió con un lacónico. Carlos, el coloso comercial a quien él mismo había ayudado a levantar. Al frente del rincón más modesto de su imperio comercial global, el sector de entretenimiento. Señor, ya le hemos enviado el itinerario de la gala estelar a su correo. Además, todos los preparativos del Clan Eclipse que ordenó están completos y pueden activarse en cualquier momento. La voz de Carlos era firme y serena. Actívalo. Alejandro pronunció solo 3 palabras, comenzando por su inyao. Al otro lado del teléfono, Carlos vaciló un instante, pero respondió de inmediato. Sí, señor. Colgó la llamada. Alejandro tomó la maleta y abandonó aquel apartamento. La puerta se cerró lentamente tras él, sellando todo lo vivido en los últimos 5 años. No volvió la mirada. Algunas cosas, una vez recuperadas, ya no era necesario echar un segundo vistazo. Entró en el ascensor y pulsó el botón de la planta baja. En los espejos pulidos del interior se reflejó su rostro, sereno e impasible. Solo que en la profundidad de sus ojos parecía gestarse una tormenta. Sun Yao, crees que te has liberado de unas ataduras y que corres hacia la luz. Pronto comprenderás que lo que has apagado con tus propias manos era la única luz en tu mundo. Ese llamado renacimiento, si carece de fuego, ¿cómo podría consumarse? Y yo, soy precisamente ese fuego, y también ese vasto firmamento que determina si las llamas llegarán a arder. Alejandro abandonó aquel lujoso apartamento. En lugar de dirigirse a otro sitio, tomó un taxi que lo condujo a un vetusto callejón del casco antiguo, con muros de ladrillo grisáceo, tejas oscuras y empedrados irregulares. El lugar contrastaba por completo con el bullicioso esplendor urbano. Arrastrando su maleta, torció con familiaridad hacia una bocacalle discreta y se detuvo ante una puerta de madera desconchada al fondo. La empujó. Un leve aroma a sándalo se mezclaba con el olor de las telas y emanaba del interior. Era un estudio inmenso, con techos de doble altura. La luz del sol se filtraba por el tragaluz, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Las paredes estaban cubiertas de prendas de todas las hechuras, desde el hipao clásico hasta los vestidos de gala modernos, cada uno una obra maestra de la costura. Varios maestros artesanos, ya pasados los 50 años, con sus gafas de lectura puestas, se concentraban afanosamente ante sus bancos de trabajo. Unos bordaban, otros cortaban tela, otros confeccionaban los característicos nudos chinos. Al oír abrirse la puerta, uno de los maestros, que estaba planchando una tela, alzó la vista. Al reconocer a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa afable. Llegó Xiaoxin. Tío Wang, saludó a Alejandro con una sonrisa. Muchacho, ¿qué tesoros nos traes esta vez? El tío Wang señaló la caja de madera a sus pies. Alejandro la abrió, dejando al descubierto un fajo de bocetos de diseño. El tío Wang se acercó y tomó el que estaba encima de todo. Con apenas una ojeada, una sola mirada, soltó una exclamación de asombro. ¡Qué maravilla! Esta concepción, estas líneas, son sencillamente magistrales. Las examinaba con sumo cuidado, y cuanto más miraba, más se sobrecogía. Xiao Jie, ¿todos estos, los has dibujado tú? Sí, son garabatos de cuando no tenía nada mejor que hacer, repuso Alejandro con una naturalidad pasmosa. Los demás maestros artesanos del taller, también se acercó atraído por el alboroto, rodeando aquel baúl de bocetos mientras exclamaba asombrado. Este diseño de montañas y ríos, usando brocado de nubes para la falda, con el paisaje de Mili bordado a mano sobre él. ¡Qué ambición! ¡Extraordinario! Y este otro, alas de cigarra, con capas y capas de gasa fina como las alas de una cigarra. Al moverse, sin duda desprendería un aura etérea. Cualquiera de estos diseños, si se sacara al mundo, podría desatar un auténtico maremoto en el círculo de la moda, exclamó con admiración el maestro Li. Alejandro se limitó a sonreír. Empujó la caja hacia el tío Wang y dijo, tío, dejo estos planos aquí con usted. Écheles un vistazo junto con los demás maestros. Si algo te llama la atención, llévatelo para experimentar. Es solo una tontería. Wang Susu frunció al instante el ceño. Un diseño tan exquisito, ¿cómo puede calificarse de tontería? Eso es una profanación del arte. Alejandro conocía el carácter de estos maestros artesanos. En lugar de discutir, cambió de tema. He venido esta vez para pedirles un favor a varios maestros, dijo Alejandro con parsimonia. Ayúdenme a preparar un desfile que pertenezca únicamente a So. Los maestros se miraron entre sí, y al instante cayeron en la cuenta. Todos sabían que la firma en todos los diseños de Alejandro era ese sello con el carácter So. Los ojos del tío Wang se iluminaron al instante. Bien, llevamos demasiado tiempo esperando este día, dijo, mientras daba una fuerte palmada en el hombro de Alejandro.
La emoción se le desbordaba del semblante. Dinos qué necesitas que hagamos. Habla sin reservas. Aunque somos unos viejos huesos, aún nos queda cuerda para rato. Lo que necesito, repuso Alejandro con un tono sereno pero cargado de una fuerza incontestable, es que conviertan estos bocetos en realidad. Haré que todos vean lo que es un diseño de verdad. Mientras, en su lujoso estudio privado en el último piso del distrito financiero, Sun Yao hablaba por teléfono con Fernando. En su tono latía una excitación apenas contenida. Fernando, el último proceso de renacimiento ya está terminado. Es sencillamente perfecto. Te garantizo que será la presencia más deslumbrante de la gala estelar. Fernando soltó una risa ligera al otro lado de la línea. Por supuesto que lo será, mi querida Yao. Naciste para estar bajo los focos. En cuanto termine la gala, iniciaré de inmediato la ronda de financiación Serie A. Ya he contactado con varios fondos de capital riesgo internacionales de primer nivel, y muestran un interés extraordinario en tu marca. Llegará el día en que el nombre de Sun Yao resonará en París, Milán y Nueva York. Yao escuchaba el grandioso futuro que Fernando le pintaba, y su corazón se agitaba con oleadas de emoción. Ya casi podía verse a sí misma en la cima del mundo, recibiendo la admiración de multitudes. ¿Y Alejandro? ¿Dónde quedaba él en todo esto? Fernando cambió de tema y preguntó al azar. Al mencionar ese nombre, las cejas de Sun Yao se fruncieron levemente, sin que ella se diera cuenta. Él, ya se ha mudado, un hombre que ni siquiera puede mantenerse a sí mismo. Mejor ni hablar de él, repuso, con un tono cargado de desdén y desprecio. A su parecer, Alejandro no era más que un holgazán sin ambiciones, satisfecho con su mediocre existencia. Aparte de preparar unos cuantos platos caseros y pintar cuadros sin el menor valor comercial, no servía para absolutamente nada. Casarse con él durante 5 años había sido el mayor error de su vida. Afortunadamente, todo aquello ya había terminado, y eso era lo mejor. Fernando asintió, satisfecho. Yao, tú y él ya pertenecéis a dos mundos distintos. De ahora en adelante, no dejes que personas ajenas afecten tu estado de ánimo. Lo sé, suspiró Sun Yao profundamente. En mi mundo, solo existe mi carrera. Tras colgar, se encaminó hacia el ventanal y contempló la ciudad bulliciosa a sus pies. Una ambición sin precedentes se agitaba en su pecho. Alejandro, ¿lo ves? Esto es la vida que a mí, Sun Yao, me corresponde vivir. Y tú, solo mereces ser pisoteado por mí. Contemplando desde abajo mi fulgor, tomó el móvil y publicó un estado. Una foto de ella junto a su obra. El texto decía, adiós al pasado, bienvenida a la nueva vida, en la gala estelar, renacimiento. Al instante, una oleada de me gusta y comentarios inundó la publicación. La diosa está bellísima, el vestido es de ensueño. Esperamos que la hermana Yao brille con luz propia en la gala, deseando que Renacimiento conquiste el mundo. El comentario de Fernando aparecía en lo más alto, con una sola palabra, acompañando el mensaje con un emoticono de corazón. Sun Yao contemplaba aquel torrente de elogios y admiración, mientras la curva de sus labios se ensanchaba progresivamente, ajena por completo a que, en el preciso instante en que publicaba aquel estado en su círculo social, una misteriosa cuenta llamada Lun hacía su aparición en un foro de diseñadores de élite, extremadamente privado y con sede en el extranjero. Publicó discretamente una serie de bocetos de diseño que llevaban años guardados, bajo el título Sueños pasados. La noche de la gala estelar. Toda la ciudad tenía los ojos puestos en el evento. La alfombra roja brillaba con el fulgor de las estrellas. Celebridades, personalidades y gurús de la moda competían por deslumbrar. Sun Yao, en su calidad de la diseñadora emergente más esperada de la velada, con Fernando como pareja de clausura. Ella lucía un vestido negro de líneas sencillas pero con un inconfundible toque de diseño, el maquillaje impecable, desplegando una presencia arrolladora. Fernando, por su parte, vestía un traje blanco de corte impecable, con una elegancia natural. Juntos, parecían una pareja de oro, atrayendo al instante el foco de todos los medios. Los flashes estallaban sin tregua, como si el dinero no importara. Señorita Su, ¿tiene confianza en la obra de clausura de esta noche? ¿Renacimiento? He oído que, para apoyarla, ha hecho un desembolso verdaderamente generoso. ¿Es eso cierto? Sun Yao, sonriendo ante las cámaras, respondió a las preguntas de los periodistas con una calma imperturbable. Renacimiento es una obra en la que he volcado todo mi corazón y esfuerzo. Estoy segura de que no defraudará a nadie. P.I.E. Por su parte, rodeó con su brazo la cintura de Sun Yao y, frente a las cámaras, declaró con gran solemnidad, por Yao, todo merece la pena. No solo voy a apoyar su presente, sino que también invertiré en su futuro. Estas palabras, que equivalían a una declaración de amor pública, al instante electrizaron el ambiente. Los periodistas se mostraron aún más exaltados. Las preguntas se volvían cada vez más atrevidas. Señorita Su, ¿es cierto que él y ella siempre están saliendo? Permítame preguntar, ¿su divorcio de su exmarido tiene algo que ver con el señor Gan? Al mencionar a su exmarido, la sonrisa de Sun Yao se tensó por un instante, pero pronto recobró la naturalidad.
Mi exmarido y yo nos separamos por diferencias de principios. Nos separamos en buenos términos. Espero que todos presten más atención a mi obra. Esquivó la pregunta con destreza, mientras los guardaespaldas de Fernando se adelantaron en el momento preciso, escoltando a ambos hacia el interior del recinto. El salón del evento resplandecía aún más con su lujo dorado, repleto de celebridades y personalidades. Sun Yao, del brazo de Fernando, se abría paso entre la multitud, saboreando las miradas de admiración y envidia que recibía. Su Caixin sintió una profunda satisfacción. In Yao, ¿lo ves? Este es tu mundo, susurró Fernando junto a su oído. Ese tal Lu ni siquiera merece pisar este lugar. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en la comisura de los labios de Sun Yao. Sí, Lu Xing es un inútil. En ese momento, probablemente estaría arrinconado en algún barato cuarto alquilado, viendo la transmisión en directo y envidiándola. Al pensarlo, la última onda de inquietud que le había provocado el divorcio, se aplacó por completo. La ceremonia dio inicio oficialmente. Tras una prolongada apertura y las actuaciones de canto y baile, llegó por fin el momento más emocionante, la presentación de las obras del diseñador del año. Una tras otra, las deslumbrantes prendas de alta costura desfilaron ante los ojos del público, modeladas con elegancia. Sin embargo, nadie prestaba verdadera atención. Todos aguardaban, con la mente puesta en el gran final, en la obra maestra de Sun Yao, Renacimiento. Con un tono vibrante de emoción, la presentadora anunció el nombre de la diseñadora. Y ahora, démosle la más calurosa bienvenida a Sun Yao. Con todos ustedes, nuestra diseñadora genial, Sun Yao, que nos presenta su última obra maestra, Renacimiento. Las luces del recinto se apagaron, dejando únicamente un haz de luz cenital, que iluminaba la entrada de la pasarela. Al sonar la música, una modelo ataviada con un espléndido vestido avanzó con parsimonia. Era una prenda inspirada en llamas y cenizas. El vestido de cola, que incorporaba elementos de diseño tradicional, presentaba un cuerpo principal en un rojo fuego degradado, bordado con intrincados tótems de fénix en hilo dorado. La falda estaba compuesta por innumerables capas superpuestas de gasa gris, evocando las cenizas y el humo tras una gran combustión. Cuando la modelo comenzó a caminar y la falda ondeó al viento, surgió una belleza impactante que evocaba verdaderamente la imagen de un fénix renaciendo de las llamas, destruyéndose para luego levantarse con más fuerza. ¡Wow! Por todo el recinto estalló un murmullo de admiración que iba y venía como las olas. ¡Qué belleza! Es una auténtica obra de arte. Este diseño, sencillamente sublime. Sun Yao es un genio, murmuró Fernando, contemplando con satisfacción el rostro orgulloso de la joven a su lado. In Yao, lo has logrado. Sun Yao también se emocionó hasta apretar las manos con fuerza, sintiendo un leve calor en los párpados. Le parecía escuchar ya la llamada procedente de París y Milán. Entre los estruendosos aplausos que llenaban el recinto, la presentadora invitó a subir al escenario al invitado especial encargado de entregar el premio esa noche, el señor Pierre, maestro del diseño de talla internacional. Pierre era una eminencia absoluta en el mundo de la moda. Obtener su reconocimiento era el sueño de todo diseñador. Lucía se alisó el vestido y ascendió al escenario con una elegancia majestuosa, dispuesta a recibir los elogios y la consagración del maestro. El señor Pierre, micrófono en mano, se encaminó con paso pausado hacia el centro de la pasarela, rodeó la pieza, el Renacimiento, y la contempló con detenimiento, trazando un círculo a su alrededor. Su expresión, más no se llenó de la admiración que todos esperaban, sino que se tornó cada vez más grave. El recinto fue aquietándose poco a poco, todos contuvieron el aliento, aguardando el comentario del maestro. El corazón de Sun Yao, sin saber por qué, se le encogió. Al fin, el señor Pierre detuvo sus pasos, no miró a Sun Yao, sino que, volviéndose hacia el público, comenzó a retroceder lentamente. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó con nitidez en cada rincón del auditorio. Esta obra, me hace recordar a una persona del pasado. Una persona del pasado. La concurrencia quedó desconcertada por la declaración, y a Sun Yao también le asaltó la perplejidad. La mirada del señor Pierre adquirió entonces una lejanía y una profundidad insondables. Su tono se llenó de añoranza. Fue el diseñador más talentoso que he conocido. Sin lugar a dudas, nosotros lo llamábamos Lom, el tejedor, porque con aguja e hilo era capaz de urdir los sueños más hermosos del mundo. Lamentablemente, era una persona discreta, un espíritu esquivo que rara vez se dejaba ver. Hace muchos años me mostró una colección de bocetos titulada Sueños Pasados. Había una pieza, en particular, que se llamaba Incendio. Al llegar a este punto, el señor Pierre hizo una pausa, se volvió y miró directamente a Sun Yao, y aquel supuesto renacimiento que tenía ante sí, ya fuera en su concepto de diseño, combinación de colores o uso de símbolos, guardaba una similitud asombrosa con aquel fénix. No podría decirse que sea similar. La voz del señor Pierre adquirió de pronto una severidad cortante. Debería afirmarse que se trata de un plagio extremadamente torpe, y completamente desprovisto de alma. Plagio. Esas dos sílabas resonaron como dos bofetadas sonoras, estampándose con crudeza en el rostro de Sun Yao. El salón entero estalló en un instante. Todas las miradas, que antes destilaban asombro,
se transformaron primero en estupefacción, luego en recelo y desdén, para clavarse al unísono en aquella figura rígida sobre el escenario. En la mente de Sun Yao resonó un zumbido sordo, un vacío absoluto. El color se desvaneció de golpe de su rostro. Solo quedaba una palidez cadavérica. No, imposible, exclamó por puro reflejo. Esto es creación mía. ¿Qué, Kema, ni qué, Lun? Jamás he oído hablar de eso. Su voz se volvió estridente de la agitación, resultando especialmente chirriante. Fernando también se quedó perplejo. Al instante se puso en pie y repuso a voz en cuello. Señor Pierre, le ruego que mida sus palabras. ¿Acaso existe algún malentendido en esto? Pierre lo miró con frialdad de reojo, sin hacerle caso, y en cambio hizo una seña al personal que tenía detrás. Dado que la señorita Su no lo reconoce, entonces, que todos vean con sus propios ojos que es una verdadera creación original. Apenas terminó de hablar, la gigantesca pantalla LED tras el escenario se encendió de inmediato. Un boceto de diseño en alta definición fue proyectado sobre la pantalla. Era un plano ya ligeramente amarillento, pero cada detalle se distinguía con nitidez. La composición, las líneas, las anotaciones de color. Era, sin lugar a dudas, un vestido casi idéntico al Renacimiento. No, más bien, era aún más exquisito y rebosaba mayor espíritu que el Renacimiento. En la esquina inferior derecha del plano, una antigua marca con el carácter "So" permanecía impresa en silencio, como si se burlara sin palabras de algo. Debajo de la pantalla, había una línea de letras pequeñas. Obra, Momentem, diseñador, Lun So, fecha de creación, hace 3 años. De repente, la multitud estalló por completo. Dios mío, es exactamente igual, no solo igual. Si observas el tratamiento de los detalles en el manuscrito original, es muy superior al de esta pieza de Sun Yao. Por lo tanto, Sun Yao es culpable de plagio. Su supuesto genio no es más que una farsa. Su imagen pública se desmorona. El mayor escándalo de la moda del año. Los flashes volvieron a estallar con frenesí, pero esta vez, la cámara ya no capturaba a la diseñadora genial en la cúspide de su gloria, sino a una plagiadora deshonrada. Sun Yao temblaba de pies a cabeza, contemplando con la mirada perdida aquella marca familiar en la pantalla. De lo más hondo de su ser surgió, incontrolable, un pensamiento tan absurdo que a ella misma le habría hecho reír. Alejandro, ese inútil, sabía pintar, también sabía usar este sello, pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo iba a conocer a Pierre? ¿Cómo podía su obra ser aclamada como genial por este maestro? Tenía que ser una coincidencia, un montaje, no podía ser real. Es una falsificación, gritó histérica Sun Yao. Alguien quiere perjudicarme. Fernando también reaccionó y se lanzó hacia el escenario. De un tirón, protegió a Yin Yao tras de sí y, volviéndose hacia el público, rugió, cállense todos. Al que se atreva a seguir difamando, le haré pagar las consecuencias. Intentó usar su influencia para sofocar el escándalo, pero el señor Pierre esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Falsificación? Señor Jian, ¿está cuestionando mi integridad? ¿Acaso cuestionas la posición de Lum en el círculo global de diseñadores de élite? ¿O acaso crees que alguien podría, bajo la atenta mirada de Pierre, engañar al mundo entero con una imagen falsa? Su voz no era alta, pero poseía una fuerza aplastante que dejó a Fernando momentáneamente sin palabras. El señor Pierre ya no les prestaba atención, sino que, dirigiéndose al micrófono, anunció una noticia aún más impactante. Aprovecho esta oportunidad para anunciarles con gran honor el regreso de mi viejo amigo, el misterioso diseñador, el señor Lom. En fechas próximas, celebrará una presentación de su marca personal titulada Retorno. Todas sus obras clásicas, hasta ahora guardadas bajo llave, así como sus diseños más recientes, serán revelados al mundo. Estoy convencido de que será un festín capaz de purificar por completo el mundo de la moda. Tras pronunciar estas palabras, depositó el micrófono en el suelo, se volvió y, ante las miradas atónitas de todo el auditorio, sin más, se marchó. En el escenario, solo quedaron Sun Yao, Fernando y aquel Renacimiento, clavado en el pilar de la vergüenza. Sun Yao se tambaleó, a punto de perder el equilibrio. Su mundo, en ese instante, se volvió del revés. Todo su orgullo, todos sus sueños, se hicieron añicos con la aparición de aquel diseño, quedando reducidos a nada. Estaba acabada. Caos. Un caos sin precedentes. Para controlar la situación, los organizadores de la gala estelar cortaron de emergencia la señal en directo, pero ya era demasiado tarde. La entrada sobre el plagio de Sun Yao había alcanzado, en cuestión de minutos y con velocidad explosiva, la cima de las tendencias en todas las principales plataformas de redes sociales. Tras ella, seguía un ardiente y escarlata fuego. Los periodistas e invitados presentes en el lugar se abalanzaron como tiburones que hubieran olido sangre. Fernando y Sun Yao quedaron rodeados por una multitud compacta. Señorita Su, ¿qué explicación tiene sobre el presunto plagio? Su obra, Renacimiento, y Fénix, son tan similares. ¿De verdad es solo una coincidencia? ¿Acaso todos los premios que ha obtenido antes también están bajo sospecha de plagio? ¿Y usted, señor Fernando, como socio de la señorita Su, estaba al tanto de esto? Las preguntas punzantes, cual dagas envenenadas, se clavaban sin piedad en Sun Yao.
Su rostro palideció hasta la lividez, y los labios le temblaban convulsos. No lograba articular palabra alguna. Su mente era un caos absoluto, donde solo resonaba, una y otra vez, la frase de Pierre, un plagio desalmado. Fernando la protegía con su cuerpo mientras increpaba a los periodistas con voz severa y gesto adusto. Aparten, todos, aparten, no tengo declaraciones que hacer. Celebraremos una rueda de prensa y daremos las explicaciones pertinentes, añadió. Solo gracias al denodado esfuerzo de una decena de guardias de seguridad lograron abrirse paso a empujones entre la multitud, abriéndose camino como quien cruza un campo de batalla, para refugiarse, desaliñados y exhaustos, en el camerino trasero. Jan. La puerta se cerró de golpe, aislando el bullicio exterior. Sun Yao parecía haber perdido todas sus fuerzas y se desplomó, desmadejada, sobre el sofá. Fernando, irritado, se arrancó la corbata y comenzó a pasear de un lado a otro de la habitación. Su semblante estaba tan sombrío que parecía a punto de destilar amargura. Maldita sea, masculló. ¿Cómo ha podido pasar esto? Él golpeó la pared con el puño. ¿Ese Pierre se habrá comido el corazón de un oso y la valentía de un leopardo? ¿Cómo se atreve a faltarme al respeto así en mi propio terreno? ¿Y ese tal Lom? ¿De qué rincón perdido habrá salido? Murmuró Sun Yao. Ausente. Esa marca. ¿Qué? Fernando no alcanzó a oírlo con claridad. Sun Yao alzó bruscamente la cabeza y le aferró el brazo, como si hubiera sido la última tabla de salvación. Es Alejandro. Tiene que ser él. Ese sello. Es de Alejandro. Antes, cuando pintaba, le encantaba usar ese cuño. Fernando se quedó paralizado. Luego, como si hubiera oído el chiste más absurdo del mundo, soltó una risotada burlona. Yao, ¿te has vuelto loco? ¿Alejandro? ¿Ese inútil que ni siquiera tiene trabajo? ¿Qué conoce a Pierre? ¿Qué Pierre lo llama el diseñador más talentoso? No puede ser. Es imposible. Pero aquella marca, la voz de Sun Yao temblaba, cargada de sollozos. Ha de ser una coincidencia, declaró Fernando con rotundidad. Seguro que alguien anda detrás, intentando hundir tu marca. Sacó el teléfono móvil, y comenzó a marcar números frenéticamente. Wang Mian, necesito que investigues a un diseñador llamado Lom. Sí, quiero toda la información que tengas. Señorita Li, ¿de la dirección editorial? Pues sobre la noticia de la gala estelar de esta noche. Suprímala toda, que no se publique ni una sola línea. ¿Departamento de Relaciones Públicas? Emitan de inmediato un comunicado declarando que Renacimiento es una obra original y que nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra quienes difundan falsedades. Ordenó con metódica serenidad, intentando reconducir la situación. Sun Yao lo observaba, y en su corazón también brotó un tenue rayo de esperanza. Fernando tenía razón. Sin duda, alguien intentaba perjudicarla. Ese inútil de Alejandro. ¿Cómo iba a tener semejante influencia? Ni siquiera podía permitirse una prenda de ropa decente. ¿Cómo diablos iba a diseñar una obra así? Debía de haberme dejado llevar por el pánico. Sin embargo, las respuestas que Fernando obtuvo de las llamadas que realizó hicieron que la confianza en su rostro se desvaneciera poco a poco. Lo siento. Los datos de ese Lum son de máxima confidencialidad. No podemos acceder a ellos. Vaya, esto no pinta bien. Todas las plataformas mediáticas han recibido órdenes superiores. Deben dar prioridad a la difusión de las noticias sobre el plagio de Sun Yao. No podemos contener esto. Hermano, nuestra declaración ya se publicó. Pero fue retuiteada por la cuenta oficial verificada de Lom. Solo respondió con 2 palabras. Nos vemos en los tribunales. Una tras otra, las malas noticias seguían llegando, y el semblante de Ganges se ensombrecía cada vez más. Por fin cayó en la cuenta de que, esta vez, parecía haberse topado con un muro de acero con el que no podía ni soñar en enfrentarse. En ese preciso instante, el teléfono de Sun Yao comenzó a sonar de manera frenética. Eran las marcas con las que tenía contrato, las revistas con las que colaboraba, aquellas socialites que antes la adulaban. Sin excepción, todos venían a rescindir contratos, a marcar distancias. Señorita Su, nuestra marca no puede tolerar a diseñadores con manchas en su reputación. La colaboración termina aquí. Yao, lo siento, pero es probable que cambiemos a la persona de portada para nuestro próximo número. Sun Yao, eres una impostora. No quiero volver a verte jamás. Cuando el muro se derrumba, todos empujan, y todo esto, en apenas una hora. Así, de la cima de las nubes, se precipitó al fango más profundo. Con manos trémulas, abrió Weibo, ansiosa por sondear el rumbo que tomaba la opinión pública. En la lista de temas candentes, 8 de los 10 primeros puestos guardaban relación con ella. El plagio de Sun Yao, el escándalo de la gala estelar, todo nuestro apoyo a Lum, el mito de la diseñadora genial se derrumba. Fernando, Sun Yao, Pierre, retorno, boicota a la diseñadora deshonesta Sun Yao. A continuación, se desplegaban millones de insultos y burlas. Antes me gustaba tanto, y resulta que era una ladrona. ¡Qué asco! Se apropió del esfuerzo ajeno y lo hizo pasar por obra propia. Y encima lo llaman Renacimiento. ¿Qué cara más dura tienen? Espero con ansias la presentación del gran Nom, retorno, para que les den una buena lección. Sun Yao ya no pudo soportar más.
Ante sus ojos todo se oscureció y perdió el conocimiento. En el otro extremo de la ciudad, dentro de una sala de té de aire antiguo, Alejandro se sentaba frente a una mesa de madera de peral. Con absoluta placidez, se dedicaba a preparar té. Frente a él, en la pared, colgaba un televisor de pantalla plana ultradelgado. En la pantalla, silenciosamente, se sucedían las noticias. El titular rezaba: la célebre diseñadora Lucía, atrapada en un escándalo de plagio. La gala estelar degenera en farsa. Las imágenes mostraban la penosa escena de Lucía y Fernando, acosados por los periodistas. Chen Xiang permanecía de pie, sumiso y respetuoso. A un lado, sostenía una tableta en la mano mientras le informaba: señor, la primera fase del plan Eclipse se ha completado con éxito. El impacto posterior de la gala estelar sigue propagándose. Las acciones de la marca Sunyao, propiedad de la señorita Su, se desplomaron hasta el límite diario en cuanto abrió el mercado. Su valor bursátil se evaporó en más de un 90%. Todas las marcas que colaboraban con ella anunciaron de inmediato la rescisión de sus contratos y le presentaron demandas por indemnizaciones millonarias. En las principales plataformas mediáticas, la opinión pública se había volcado por completo a nuestro favor. Se preveía que, en un plazo de 3 días, Sunyao quedaría socialmente aniquilada en el círculo de la moda nacional. La voz de Carlos era serena y mesurada, como si relatara un asunto trivial. Alejandro alzó la tetera de arcilla púrpura y vertió el agua hirviendo en la taza con tapa. Las hojas de té se revolvieron en el líquido, desplegándose lentamente, desprendiendo una fragancia limpia y penetrante. Ni siquiera alzó la vista, solo preguntó con tono sereno: ¿y Fernando? ¿El Capital Horizonte que está a nombre de Fernando? Han movilizado todos sus recursos para intentar controlar la narrativa, pero nuestro equipo lo ha bloqueado en cada intento. Carlos esbozó una sonrisa fría en la comisura de los labios. Parece que aún no ha comprendido ante quién se encuentra. Se cree un río caudaloso, una interrogación imponente, sin percatarse de que, frente a su océano, él no es ni siquiera una gota de agua. Alejandro desechó la primera infusión. Era el lavado de las hojas. Volvió a verter agua caliente y luego repartió el líquido ámbar entre 2 pequeñas tazas de porcelana celadón. Deslizó una de ellas ante Carlos. Tome asiento, caballero. No me atrevo, señor, repuso Carlos inclinándose rápidamente. Alejandro lo observó un instante. No es que lo fuerce. Fernando es un hombre de grandes ambiciones y métodos implacables, pero sus cimientos son demasiado superficiales. Es arrogante, desprecia a todos, quiere servir de trampolín para que Inyao alcance el cielo, pero ignora que ese firmamento lo he sostenido yo para ella desde el principio. Alejandro alzó la taza de té y bebió un sorbo suavemente. Si él pretende invertir en el futuro de Inyao, haré que pierda incluso su presente. Chen Xiang sintió un escalofrío en el corazón. Comprendía que el señor había despertado una ira genuina. Lo que el señor insinuaba era que Capital Horizonte, ¿acaso está participando en la licitación del terreno al sur de la ciudad? Inquirió Alejandro. Así es, señor. Para este proyecto, prácticamente han hipotecado todos los activos de la empresa, y además firmaron un acuerdo de apuesta con condiciones exorbitantes. Solo les está permitido triunfar. El fracaso no es una opción, repuso Chen Xiang de inmediato. Excelente. Alejandro depositó la taza de té. Filtra una copia del proyecto de energías renovables que preparamos a sus competidores. Además, notifica al banco que restrinja todo crédito a Capital Horizonte. Quiero que su cadena de financiamiento se rompa de la noche a la mañana. La respiración de Chen Ji se detuvo por un instante. Es despiadado. Esto ya no es cortar la leña bajo la caldera, es directamente llevarse el caldero entero. Primero, con un cebo irresistible, hace que el rival invierta todo lo que tiene. Luego, en el momento más crucial, retira todo el apoyo. Esta vez, Fernando no solo fracasará en la licitación, sino que también se verá abocado a la ruptura de su cadena de financiación y al incumplimiento de su acuerdo de apuesta. Arriesgar todo el Capital Horizonte, incluso contraer deudas astronómicas. Sí, señor, lo haré de inmediato. Carlos no se atrevió a demorarse ni un instante. No hay prisa. Alejandro hizo un gesto con la mano. Déjalo que salte un par de días más. Es el juego del gato y el ratón. Si el ratón muere demasiado rápido, pierde la gracia. Su tono era plano, pero a Carlos se le heló la espalda. Llevaba 10 años al servicio del señor. Desde un muchacho bisoño y recién salido del cascarón hasta el CEO que hoy gobierna un imperio comercial de miles de millones. Mejor que nadie. Sabía que aquel hombre aparentemente afable e inofensivo, una vez que se despojara de la máscara, sería algo verdaderamente aterrador. Él era quien se erguía en la cúspide de la cadena alimenticia, el auténtico depredador. Ah, sí, Alejandro, ¿ya está todo listo con el lugar para la presentación de Retorno? Sí, ya está confirmado. Será en la sala principal del Museo Nacional de Bellas Artes, el próximo lunes. ¿Tan pronto? Alejandro mostró cierta sorpresa. Carlos esbozó una sonrisa. Señor, cuando usted lo desea. Podríamos incluso celebrar la presentación en la ciudad prohibida. Alejandro no se pronunció. ¿Y la lista de invitados? El señor Pierre ya ha confirmado su asistencia. Además,
los directores ejecutivos de las 10 principales marcas de lujo del mundo, los editores jefes de las revistas de moda más prestigiosas y los críticos de moda más influyentes ya han recibido sus invitaciones, y todos han confirmado su presencia personal. Muy bien, asintió Alejandro, aparentemente satisfecho. Se levantó y se encaminó hacia la ventana. Contempló el cielo grisáceo del exterior. Ya es hora de que llueva, murmuró. Una lluvia capaz de purgar toda impureza. Un aguacero torrencial caía cuando Sun Yao despertó en la cama del hospital. El acre olor a desinfectante le revolvió el estómago. Fernando velaba junto al lecho, con los ojos surcados de venas rojas. Su semblante estaba demacrado. Al ver que ella abría los ojos, Fernando esbozó a duras penas una sonrisa. In Yao, has despertado. La memoria de Sun Yao aún permanecía en el instante previo al desvanecimiento. Aquellas injurias, aquellas acusaciones, aquellas llamadas de rescisión de contratos, volvieron a sumergirla como una marea. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz ronca, aferrando la mano de Fernando. ¿Cómo está la situación? ¿Se ha resuelto? Fernando se quedó rígido un instante, esquivando su mirada. El Departamento de Relaciones Públicas ya se está ocupando del asunto. No te preocupes, cuentas conmigo, repuso él, pero aquel parpadeo incierto ya lo había delatado. Sun Yao no era ninguna tonta. Arrebató de un tirón el teléfono que Fernando había dejado sobre la mesilla de noche. La pantalla se encendió, y los titulares de las notificaciones emergentes, afilados como agujas, se le clavaron en los ojos. Colapso de la marca Sun Yao. Sun Yao podría enfrentar indemnizaciones astronómicas. Historia íntima del ascenso de Sun Yao. Múltiples obras bajo sospecha de plagio. El mundo de la moda se une para boicotearla. Sun Yao, fuera del mundo del diseño. Se acabó. Todo se había acabado. La mano de Sun Yao se aflojó y el teléfono móvil resbaló al suelo. Emite un sonido seco y quebradizo. En su rostro ya no quedaba ni un ápice de color. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Ella repitió las palabras como en trance. Fernando, al verla tan abatida y desorientada, sintió una oleada de irritación. Él mismo tenía ya suficientes problemas que le llenaban la cabeza. ¿De dónde iba a sacar ánimos para consolarla? In Yao, descansa un poco ahora. En la empresa me espera un montón de trabajo, dijo, poniéndose en pie de inmediato con intención de marcharse. ¿A dónde vas? Sun Yao lo detuvo bruscamente. A la empresa. El proyecto del sur de la ciudad está en su momento más crítico. Debo regresar a supervisarlo. Proyecto, repuso Fernando con impaciencia. En un momento como este, ¿sigues pensando en tu proyecto? La emoción de Sun Yao se desbordó de golpe. Mi carrera está completamente arruinada, y en lugar de consolarme, te vas. Si no vigilo el proyecto, ¿con qué voy a pagar esas indemnizaciones por incumplimiento? ¿Con qué te ayudaré a resurgir de las cenizas? Gane también perdió la paciencia y apartó la mano de Sun Yao. Sun Yao, reacciona, por favor. Ahora no es momento de berrinches. Tú estás acabado, pero yo no puedo permitirme estarlo. Mientras yo siga en pie, mientras Capital Horizonte siga existiendo, así tendremos la oportunidad de darle la vuelta a la situación, concluyó, y sin volver la cabeza, salió dando un portazo. En la habitación, solo quedó Sun Yao, y un frío que lo impregnaba todo, abrazando sus rodillas, hundió profundamente la cabeza entre ellas. Un llanto contenido se le escapó de la garganta. No lograba comprender, ¿por qué, de la noche a la mañana, todo había cambiado? En ese preciso instante, la puerta de la habitación del hospital se abrió y apareció una mujer de mediana edad, bien conservada, de porte elegante y aire distinguido. Era Beatriz, la mentora de Sun Yao y una figura de autoridad en el mundo de la moda nacional. Profesora, Sun Yao, como si hubiera visto a su salvador, se abalanzó hacia ella arrastrándose y tropezando. Profesora, tiene que ayudarme, todos me están acusando injustamente. Beatriz contempló a su discípula más brillante, ahora reducida a aquel estado lastimoso, con una mirada cargada de complejidad. No se inclinó para ayudarla a levantarse, sino que simplemente extendió un documento, la arrojó ante ella. Era la notificación de despido de la universidad. La voz de Beatriz era más gélida que el viento helado que azotaba la ventana. A partir de hoy, usted dejará de ser profesora invitada de nuestra facultad. Asimismo, la universidad ha decidido revocar la medalla de oro que obtuvo al graduarse. In Yao quedó como fulminada por un rayo. Beatriz contempló a su mentora con incredulidad. ¿Por qué, maestra? ¿Acaso usted tampoco confía en mí? Su voz era un susurro desgarrado, una plegaria a la fe que se desmoronaba. Lindsay, Beatriz, soltó una risotada fría. Precisamente porque confié demasiado en ti, repuso. Sacó su tableta de la bolsa, abrió una página y la estampó con violencia frente a Sun Yao. Se trataba de una publicación en un foro internacional de diseñadores, donde alguien había colocado varias de las obras más celebradas de Beatriz a lo largo de los años junto a los bocetos de L'Homme, realizando una comparación detallada, superposición de imágenes, análisis pormenorizado y un rastreo de los conceptos de diseño. La conclusión era estremecedora. Incluso aquellas piezas premiadas de Beatriz guardaban una inquietante similitud con los diseños de L'Homme, mantenía innumerables vínculos con el original, aunque no era una copia descarada como el Renlipan de Fan In Yao. Cualquier observador perspicaz podía notar
que sobre el armazón de Lun se habían hecho algunas modificaciones torpes. Esta publicación ya había sido traducido a múltiples idiomas y se propagaba como la pólvora en los círculos de la moda mundial. La reputación y el estatus que Beatriz había acumulado durante décadas se hallaban, en ese instante, al borde del abismo. Sun Yao, dime la verdad, la interpeló Beatriz, señalando la tableta. ¿Has sido tú la autora de todo esto? ¿Acaso sabías desde el principio de la existencia de Lun? Inquirió con voz cortante. Ya tenía sus diseños. ¿Me diste algunos y te quedaste con el resto para ti? Sun Yao quedó completamente aturdida. Contemplaba aquellos gráficos comparativos con la mente en blanco. No lo sabía. Balbuceó. De verdad no lo sé. Tú tampoco lo sabes. Beatriz temblaba de pies a cabeza, presa de la ira. Entonces, ¿de dónde salió tu renacimiento? No me digas que realmente lo diseñaste tú misma. Los labios de Sun Yao se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Aquel pensamiento absurdo, que ella había intentado ignorar a propósito. De nuevo, una locura desbordante le inundó el pecho. Alejandro, ¿quién sino él? Aquellos bocetos siempre habían estado en el estudio de casa. ¿Acaso la inspiración de su maestra también? Una terrible verdad empezaba a aflorar a la superficie. Ella y su mentora, el talento del que tanto se enorgullecían, todas las obras que las habían hecho famosas, procedían de una misma persona, Alejandro, aquel a quien ellas despreciaban y escupían. Beatriz observó su expresión desolada y también comprendió algo. Ella soltó una risa amarga, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. Así era todo, murmuró. Nosotras, maestra y discípula, resulta que todo lo que he logrado hoy se debe a la reputación de un ladrón. ¡Qué gran farsa! Dio 2 pasos atrás tambaleándose y clavó en Yin Yao una mirada cargada de rencor. Sun Yao, eres tú me has arruinado, dijo, y acto seguido retrocedió como si intentara esquivar la peste. Tras girarse y partir presuroso, Sun Yao se desplomó sobre el suelo helado, como si toda la fuerza vital le hubiera sido arrebatada. Por fin comprendió, en lo más hondo, lo que significaba caer en un abismo sin fondo del que jamás se podría escapar. Sun Yao no recordaba cómo había abandonado el hospital. Vagaba por las calles como un alma en pena, sin rumbo fijo, todo a su alrededor. Las luces, los edificios, el bullicio, se tornaba borroso e irreal. Notaba, como a través de una niebla, las miradas curiosas y los dedos acusadores de los transeúntes que señalaban en su dirección. Las notificaciones del móvil eran como cuchillos invisibles que la descuartizaban lentamente. En su mente solo había un pensamiento: encontrar a Lucín. Necesitaba preguntarle cara a cara si todo aquello había sido obra suya. Como una loca, se dirigió corriendo hacia lo que otrora fuera su hogar. Corrió, desplegando todas sus fuerzas, hasta llegar al pie del edificio de apartamentos que tantas veces había visitado. Se precipitó dentro del ascensor y pulsó el botón del último piso. Al abrirse las puertas del ascensor, se abalanzó tambaleándose hacia la puerta, pulsando el timbre con frenesí y golpeando la madera con los puños. Alejandro, abre la puerta. Sal de ahí, Alejandro, cobarde, sal ahora mismo. Su voz sonaba ronca, como si estuviera enloquecida. Pero, en el interior del apartamento, no hubo respuesta alguna. Una vecina abrió la puerta, asomó la cabeza y la miró con desagrado. ¿A qué viene tanto escándalo? Aquí hace tiempo que no vive nadie. Sun Yao se quedó paralizada. Era cierto. Se habían mudado hacía un par de días y la casa ya estaba en venta. ¿No lo sabías?, dijo la vecina antes de cerrar la puerta de golpe. Sun Yao se apoyó contra la fría superficie de madera, y fue deslizándose lentamente hasta quedar sentada en el suelo. Se había ido. Se había marchado de verdad, llevándose consigo todas sus pertenencias, y había desaparecido por completo de su mundo. No, tenía que haber dejado algo atrás, como si de pronto recordara algo. Sun Yao se puso bruscamente de pie, hurgó en su bolso buscando las llaves. Por fortuna, aún conservaba una copia. Con manos temblorosas, necesitó varios intentos para lograr introducir la llave en la cerradura. Un clic seco anunció que la puerta cedía. El interior se reveló desolado, vacío. Todos aquellos muebles lujosos que ella creía suyos. La decoración lujosa había desaparecido por completo. Solo quedaban paredes y suelos desnudos. Aquel lugar había vuelto a ser como era hace 5 años, cuando Alejandro lo compró. Aquel piso sin terminar. Resultaba que todo lo que había en esta casa también era suyo. Sun Yao soltó una risa amarga, llena de autodesprecio. Entró como si inspeccionara su propio territorio. Fue recorriendo las habitaciones una por una. Finalmente, entró en el estudio, que también estaba vacío, con apenas un escritorio desvencijado y abandonado. Era la mesa donde Alejandro solía dibujar. Sun Yao se acercó como impulsada por una fuerza ajena a su voluntad. Abrió el cajón. Dentro, también estaba vacío. Todo estaba vacío. No. Aún quedaba algo más, un cuaderno de bocetos de tapa dura. El corazón de Sun Yao se contrajo violentamente, y sus manos temblorosas tomaron aquel cuaderno. La cubierta ya estaba algo desgastada, evidenciando su frecuente uso. Ella respiró hondo y lentamente, abrió la primera página. Ante sus ojos apareció el boceto de un vestido de novia, puro y elegante,
con el bajo de la falda salpicado de innumerables fragmentos de estrellas diminutas. Ella reconocía aquel vestido. Era el mismo que había llevado el día de su boda. En aquel entonces, creyó que el uso había agotado todos sus ahorros para encargarlo a alguna prestigiosa firma extranjera. Durante mucho tiempo, aquello la había conmovido profundamente, pero ahora, a la luz de lo descubierto, comprendía que aquel vestido de novia también había sido diseñado por su propia mano. Pasó las páginas una tras otra. Cada una contenía un diseño que le arrebataba el aliento. Ideas que alguna vez había concebido en sueños pero que, frustrada, nunca logró materializar. Aquellas inspiraciones que había perseguido con tanto ahínco, pero que siempre se le habían escapado. Estaban todas en este pequeño cuaderno de bocetos. Y además, eran más perfectas y más deslumbrantes de lo que jamás hubiera imaginado. Pasó una página y lo que vio dibujado allí, era precisamente aquello que la había llevado a la ruina. El vestido, Fénix. Junto a los planos, se veían unas líneas de letra menuda escritas a lápiz por Alejandro. Inyao dice que le gustan los fénix, esos que renacen de las cenizas. Así que le dibujé este, Fen, deseando que fuera siempre como el ave de fuego, ardiente y libre, para cuando cumplamos 3 años de matrimonio. Lo haré realidad con mis propias manos. Se lo entregó. La fecha en la dedicatoria era de 3 años atrás. Las lágrimas de Lucía, en ese instante, se desbordaron. Por fin comprendió todo. Jamás hubo plagio alguno. Lucía, desde el principio hasta el final, no había sido más que una ladrona patética. Le había robado el amor a Alejandro. Le había usurpado sus diseños. Le había arrebatado el sueño que él había tejido para ella. Luego, con sus propias manos, hizo añicos todo aquello. Creía estar dirigiéndose hacia un horizonte más amplio, sin saber que lo que había perdido era todo el universo. Abrazando aquel cuaderno de bocetos, se agachó en el estudio, ahora vacío, y rompió a llorar con un desgarrador sollozo. Había perdido. Había sido derrotada por completo. Había perdido su carrera y su reputación. Había perdido el amor. Había perdido a aquel hombre que más la amaba en el mundo entero. En el edificio principal de Capital Horizonte, las luces permanecían encendidas. Los ojos de Gange estaban inyectados en sangre, clavados con fijeza en la curva de cotización que caía sin cesar en la pantalla del ordenador. Aquella línea verde se asemejaba a un cuchillo afilado. Era como si estuvieran descuartizando su corazón a cuchillo lento. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué tenía que ser así? Agarró el cenicero de cristal que había sobre la mesa y lo estrelló contra el suelo, con un estruendo ensordecedor. Había perdido el proyecto del sur de la ciudad. En la licitación de esa misma mañana, su competidor, una pequeña empresa de escaso renombre, lanzó de súbito un proyecto de energía renovable que podía calificarse de perfecto, adjudicándose aquel terreno con ventaja absoluta. Dicho proyecto guardaba un parecido de 7 partes con el que él había preparado, aunque en varios puntos cruciales resultaba más refinado que el suyo, como si alguien parecía haber previsto todas sus cartas y había preparado una versión superior. En cuanto se difundió la noticia del fracaso en la licitación, el teléfono del banco reclamando el pago sonó de inmediato. El director, quien antes lo recibía con una sonrisa, ahora adoptaba un tono frío y protocolario. Señor Jian, según el acuerdo, su préstamo ha vencido. Tenemos derecho a recuperar todos los activos que hipotecó. No, concédame 3 días más, imploró Fernando con desesperación. 3 días me bastarán. Lo siento. Es una decisión de la casa matriz, replicó una voz fría antes de que la llamada se cortara sin miramientos. Acto seguido, la parte inversora con la que había firmado el acuerdo de apuesta le hizo llegar una notificación legal. La indemnización por incumplimiento, desorbitada, era suficiente para arruinarlo en un instante y cargarlo con una deuda que no podría saldar en varias vidas. Capital Horizonte había llegado a su fin. Fernando también había caído. ¿Quién era? ¿Quién demonios conspiraba a sus espaldas? Se desplomó en la silla. Su mirada se tornó vacía. No lograba comprender a qué deidad había ofendido. En ese preciso instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Su secretaria irrumpió con el rostro desencajado. Jefe, es terrible. Los accionistas de la empresa, ellos, convocaron una junta de accionistas de emergencia. ¿Qué? Jinge se puso de pie de un salto. ¿Cómo es que yo no me enteré? Afirmaron que hay un nuevo inversor que pretende lanzar una OPA hostil contra nuestra empresa. Una OPA hostil. Gane soltó una risotada fría. Yo poseo el 50% de las acciones. ¿Quién podría hacerse con el control? Apenas había pronunciado estas palabras cuando su abogado personal irrumpió en la estancia con el semblante descompuesto. Señor Fernando, las acciones que tenía usted hipotecadas en el banco han sido adquiridas en su totalidad por un fondo de inversión extranjero llamado Retorno. Ese nombre, Retorno, cayó como un rayo sobre Fernando. De pronto recordó. Pierre lo había mencionado en la gala estelar. La próxima presentación de la marca personal de aquella misteriosa diseñadora, Loom, se llamaba precisamente Retorno. En ese momento, el fondo Retorno, sumado a las acciones que habían adquirido en el mercado secundario y de otros pequeños inversores, ya poseía un 51,9% de las participaciones. Ahora eran el mayor accionista de Capital Horizonte. Las palabras del abogado cayeron sobre Fernando como un cubo de agua helada, empapándolo de pies a cabeza con un frío que le calaba el corazón.
Había perdido. Incluso su último bastión lo había perdido. ¿Dónde se celebrará la junta de accionistas?, preguntó. La voz de Fernando sonaba irreconocible, ronca y desgarrada. Está en la sala de reuniones principal, la de abajo, dijo, mientras se acomodaba el cuello de la camisa, arrugado y desaliñado. Enderezó la espalda. Había perdido. Había sido derrotado. Pero no iba a permitirse perder también la dignidad que le quedaba. Tenía que ir a verlo. Tenía que enfrentar a quién, en apenas 3 días, quien lo había precipitado al infierno. Ese retorno, ¿qué clase de divinidad sería? Empujó la puerta de la sala de juntas. Junto a la enorme mesa ovalada, se sentaban, ocupando todos los asientos, los accionistas de la empresa. Aquellos rostros que antes le habían adulado, ahora mostraban regodeo y desdén. El puesto principal, en la cabecera, permanecía vacío. Todos lo miraban como si fuera un extraño. Fernando se apartó y ocupó su asiento original sin pronunciar palabra. La puerta de la sala de conferencias volvió a abrirse. Entró un hombre de traje negro, con una presencia imponente. Fernando lo conocía. Carlos, CEO del grupo Mar de Estrellas, un gigante nacional del entretenimiento. ¿Qué hacía él allí? Sin embargo, Carlos no se dirigió al asiento principal, sino que permaneció respetuosamente a un lado, inclinándose levemente y adoptando una postura que claramente decía: pase usted. Bajo las miradas de todos, cargadas de perplejidad y duda, una figura familiar entró con paso pausado. Vestía un sencillo atuendo informal. Su semblante era impasible, su andar pausado, como si no acudiera a una reunión que decidiría el destino de miles de millones en capital, sino que simplemente se encaminara a dar un paseo por el parque. Cuando distinguió con claridad el rostro de aquel hombre, las pupilas de Fernando se contrajeron de súbito. Era él, Alejandro, aquel hombre a quien él había tildado de partícula de polvo, y del que se había mofado llamándolo inútil. ¿Cómo podía estar aquí? ¿Cómo era posible que estuviera junto a Carlos? Alejandro no miró a nadie. Se encaminó directamente hacia el asiento principal, apartó la silla, y se sentó. Carlos se situó tras él y, dirigiéndose a la atónita concurrencia, anunció con una sonrisa: señores, permítanme presentarles. Este caballero es el único titular del Fondo Retorno y el nuevo presidente del Consejo de Administración de Capital Horizonte, el señor Alejandro. El salón de juntas quedó sumido en un silencio sepulcral. Todos los accionistas parecían haber sido hechizados, con la boca abierta y una expresión de absoluto estupor pintada en sus rostros. Fernando sintió como si un rayo lo hubiera alcanzado. Permaneció boquiabierto, con la mente en blanco, mirando fijamente al hombre que ocupaba el lugar principal, aquel que parecía tan sereno y despreocupado. Alejandro, el presidente, el titular del Fondo Retorno. Esto no podía ser posible. Resultaba más absurdo que el fin del mundo. Alejandro actuaba como si no hubiera percibido las expresiones de estupor que inundaban la sala. Sus largos dedos golpearon levemente la superficie de la mesa, emitiendo un sonido sordo. Carlos, anunció con voz no demasiado alta, comunica mi primera decisión. Aunque su tono era contenido, transmitía una autoridad incuestionable que pareció hacer descender varios grados la temperatura de toda la sala de reuniones. Sí, señor, repuso Carlos, aclarándose la garganta. Abrió un documento y leyó con un tono completamente inexpresivo. Por decisión del presidente del Consejo, a partir de hoy, se destituye a Fernando de todos sus cargos en Capital Horizonte. Además, Capital Horizonte presentará una demanda contra Fernando por malversación de activos de la empresa, aprovechando su posición durante su mandato, por múltiples cargos como operaciones bursátiles ilegales con información privilegiada, y las pruebas pertinentes ya habían sido remitidas a las autoridades judiciales. ¡Boom! La mente de Fernando estalló por completo. No puedes hacer esto. Se levantó de un salto, señalando a Alejandro con el dedo y gritando histéricamente: esto es calumnia, es venganza. Alejandro alzó por fin la mirada y lo miró directamente. Aquella mirada, calma, indiferencia, como si estuviera observando a un bufón ridículo. Venganza. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Fernando, te sobreestimas demasiado, ni siquiera mereces eso. Esta frase, pronunciada con tanta ligereza, hirió más su orgullo que cualquier insulto directo. La identidad de la que tanto se enorgullecía, todo aquello que con tanto esfuerzo había construido, a los ojos de este hombre, ni siquiera merecía su venganza. Ni siquiera tienes la cualificación para. ¿Por qué? Las piernas de Fernando se aflojaron y se desplomó en la silla, murmurando con el ánimo perdido. ¿Por qué eres tú? Esa pregunta deberías hacérsela a Susana, repuso Alejandro, poniéndose de pie sin volver a mirarlo. Aquí te lo dejo, le dijo a Carlos. Sí, señor, asintió Carlos. Mientras Alejandro daba media vuelta, se encaminó hacia la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo, volvió la cabeza y su mirada recorrió a cada una de las personas presentes. Se me olvidaba informarles. El terreno del sur de la ciudad, al final también lo ha conseguido Retorno. En cuanto a Capital Horizonte, a partir de hoy, se transformará por completo hacia la industria de las nuevas energías. Bienvenidos todos, a la nueva era. Dicho esto, empujó la puerta y salió,
dejando tras de sí un salón sumido en el estupor y el silencio. Fernando se derrumbó por completo. Parecía como si le hubieran extraído todos los huesos. Desplomado en el sillón, con el rostro del color de la ceniza, por fin comprendió que, desde el principio, había perdido. Él creía estar en el quinto piso, mientras que Alejandro se hallaba en el primero. Lo que ignoraba era que Alejandro, desde la estratosfera, lo había estado observando con frialdad mientras éste se pavoneaba en el polvo. Alejandro salió del edificio de Capital Horizonte. Afuera, sin que nadie se percatara del momento, había comenzado a lloviznar. Un Bentley negro aguardaba en silencio al pie de la escalinata. Carlos le abrió la portezuela. Justo cuando se disponía a subir al automóvil, una figura irrumpió como loca desde la cortina de lluvia. Era Sun Yao, empapada de pies a cabeza, con el cabello desordenado pegado al rostro y el maquillaje corrido, presentando un aspecto lastimoso. Se plantó delante del vehículo y clavó en Alejandro una mirada feroz. Sus ojos se anegaron de venas rojas y lágrimas. ¿Por qué? Logró por fin articular, con la voz ronca por el llanto. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es lo que he hecho mal? Alejandro la contempló. A esa mujer a la que una vez amó hasta la médula. En su rostro ya no quedaba rastro del orgullo y el brillo de antaño. Solo le quedaban el arrepentimiento y la amargura. No respondió a su pregunta. Simplemente la miró con serenidad. La lluvia resbalaba por sus mechas y caía en gotas. También mojó su rostro. Era imposible distinguir si era agua de lluvia o lágrimas. Alejandro, ¿por qué no dices nada?, exclamó ella. La emoción de Sun Yao volvió a desbordarse. ¿Acaso lo tenías todo planeado desde el principio? Observarme como una tonta escalando, para luego, en mi momento de mayor gloria, arrojarme brutalmente al abismo. ¿Te parece divertido? ¿Me has amado alguna vez, aunque fuera un solo día?, gritaba entre sollozos, interpelándolo con desgarro. Alejandro habló por fin. Su voz, desdibujada por el estruendo de la lluvia, llegó sin embargo con nitidez a los oídos de Lucía. Nunca te he dado medio mundo. Lucía se quedó paralizada. Alejandro, mirándola fijamente a los ojos, pronunció palabra por palabra. Lo que te he dado, es mi mundo entero. Solo que tú lo consideraste basura y lo arrojaste sin más. Ahora, simplemente lo he recogido, lo he limpiado y lo he vuelto a colocar donde siempre debió estar. Dicho esto, dejó de mirarla, se inclinó, y se acomodó en el automóvil. El Bentley negro arrancó lentamente, levantando un surtidor de agua al pasar junto a ella, sin detenerse en lo más mínimo. Sun Yao permaneció inmóvil en el mismo sitio, permitiendo que la helada lluvia la empapara por completo. Contempló el automóvil que se alejaba dejando tras de sí un rastro de polvo, y al fin comprendió que lo que había perdido no era un mundo entero, sino aquel, el Dios que en otro tiempo estuvo dispuesto a crearle un mundo entero. La lluvia, cada vez más intensa, arrasaba cuanto había en la ciudad, y con ello, arrasó también todos sus futuros posibles.